Imaginen la escena, el día de la boda de mi esposo con su amante. En el momento en que el oficiante preguntó si alguien tenía algo en contra de esa unión, me levanté. Caminé hasta el altar y revelé toda la verdad frente a todos. Fue el momento en que decidí que mi historia necesitaba ser contada, y, más que eso, que ninguna mentira debía quedar impune. Estela González siempre creyó que su historia con Fernando era la prueba viviente de que el amor verdadero podía resistir cualquier desafío. Durante 12 años juntos, enfrentaron muchas dificultades, problemas financieros, mudanzas, e incluso el dolor de despedidas que dejaron marcas profundas. Pero para Estela, cada una de esas pruebas servía para fortalecer aún más el vínculo que los unía. Estaba plenamente convencida de que la vida al lado de Fernando se construía sobre bases sólidas, hechas de confianza, respeto y complicidad. Las mañanas de Estela siempre comenzaban de la misma manera. Mientras preparaba el café, miraba por la ventana de la cocina y observaba el mundo exterior, buscando inspiración en la simplicidad de la vida. La casa que compartían era modesta, pero estaba llena de recuerdos que reflejaban la trayectoria que habían construido juntos. En las paredes de la sala, fotos de la boda, de viajes y de momentos significativos decoraban el espacio. A Estela le gustaba mirar esas imágenes porque contaban una historia, la historia de ellos. Un pasado que ella consideraba inquebrantable. Fernando, por su parte, era un hombre trabajador, siempre ocupado con nuevos proyectos e ideas. Solía decir que hacía todo pensando en el futuro de ambos, algo que Estela nunca cuestionaba. Sabía cuánto se esforzaba él para mantener las cuentas al día y garantizar que tuvieran una vida cómoda. Sin embargo, en los últimos años, algo había cambiado. Fernando parecía más ausente. Los viajes de trabajo, que antes eran esporádicos, se hicieron cada vez más frecuentes. Las excusas variaban, reuniones en otras ciudades, negociaciones importantes, clientes complicados. Y aunque a Estela no le gustaba la idea de estar sola por largos periodos, lo aceptaba. Al fin y al cabo, pensaba que ese sacrificio formaba parte de la vida que habían elegido. Aún así, empezaron a surgir pequeños indicios que despertaron dudas que Estela no sabía cómo afrontar. A veces, Fernando pasaba horas en el celular, riéndose de mensajes que ella nunca veía. Cuando le preguntaba el motivo de la risa, él respondía vagamente, diciendo que eran cosas del trabajo. Otras veces, parecía distraído, como si estuviera presente físicamente, pero su mente estuviera en otro lugar. Estos cambios no pasaron desapercibidos, pero Estela se esforzaba por no darles demasiada importancia. Toda pareja pasa por fases, se decía a sí misma, intentando encontrar consuelo en su propia lógica. Lo que Estela no sabía era que, en otra ciudad, Fernando llevaba una vida paralela. Allí, era un hombre completamente diferente. No era el esposo dedicado y trabajador que ella conocía, sino un soltero encantador y exitoso que había conquistado a Elena, una joven llena de sueños. Elena creía haber encontrado al amor de su vida. Para ella, Fernando era el hombre ideal, atento, divertido y con una historia de vida que parecía inspiradora. Decía ser un empresario ocupado, con constantes viajes, y ella nunca sospechó nada. Al fin y al cabo, siempre tenía una explicación convincente para sus ausencias. En los primeros meses de la relación, Elena no pedía mucho. Era feliz simplemente compartiendo momentos con Fernando, aunque él no pudiera estar presente todo el tiempo. Pero, con el paso del tiempo, empezó a soñar con algo más. Quería una celebración del amor que sentía, algo que marcara el compromiso entre ambos. Una boda parecía ideal. No necesitaba ser oficial en papel, pero sí una fiesta para reunir a sus seres queridos y celebrar la historia que creía estar construyendo con él. Cuando Elena expresó su deseo de hacer la fiesta, Fernando dudó. Para él, era un riesgo enorme. Pero Elena estaba tan entusiasmada que no tuvo el valor de negarse. Voy a pensarlo, dijo, mientras su mente ya empezaba a planificar cómo equilibrar esa mentira con la vida que llevaba con Estela. Para Fernando, las mentiras eran como piezas de un rompecabezas. Creía que, si colocaba cada pieza en el lugar correcto, nadie notaría la verdad.
Mientras Fernando dividía su tiempo entre los preparativos de la fiesta con Elena y la rutina con Estela, la vida en casa comenzó a mostrar señales de desgaste. Estela empezó a notar ausencias más prolongadas y excusas menos convincentes. Una noche, mientras ordenaba la ropa de Fernando, se dio cuenta de que faltaban algunas camisas, como si él las estuviera llevando a otro lugar. ¿Será que las dejó en la tintorería?, pensó, tratando de evitar conclusiones precipitadas. Pero la incomodidad persistía. El hombre con quien compartía su vida parecía estar alejándose poco a poco, como si una barrera invisible se estuviera levantando entre ellos. Fue una tarde común, mientras organizaba la ropa de Fernando, cuando Estela tuvo su primer choque con la realidad. Al abrir un cajón para guardar camisas dobladas, encontró una carpeta que no solía estar allí. No era curiosa por naturaleza, pero algo en esa carpeta llamó su atención. Al abrirla, encontró un papel elegante, decorado con detalles dorados. Su corazón se aceleró. Era una invitación de boda. ¿La fecha? Exactamente un mes adelante. ¿El nombre del novio? Fernando González. ¿Y el de la novia? Elena. Por un momento, Estela quedó paralizada, incapaz de procesar lo que veía. El papel temblaba en sus manos, y leyó las palabras una y otra vez, como si existiera alguna posibilidad de estar equivocada. Fernando González. Es imposible. No puede ser él, susurró para sí misma. Pero la fecha, el nombre y la ciudad indicada en la invitación eran demasiado claros para ser una coincidencia. Su corazón latía a un ritmo frenético mientras su mente intentaba racionalizar lo imposible. ¿Quién era Elena? ¿Por qué Fernando estaría en el centro de algo así? Estela se sentó al borde de la cama con la invitación todavía en las manos, incapaz de contener las lágrimas que empezaron a correr. Su pecho dolía como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones. Toda la historia que creía haber construido con Fernando parecía, de repente, frágil y llena de grietas. Quería gritar, enfrentarlo en ese mismo momento, pero algo dentro de ella la contuvo. Todavía no estaba lista. Necesitaba respuestas antes de actuar. Al día siguiente, con la invitación cuidadosamente guardada en un bolso, Estela comenzó su investigación silenciosa. Sabía que Fernando tenía habilidad con las palabras, que era capaz de transformar una mentira en algo convincente. Por eso, decidió empezar desde otro lado. Buscó en internet el nombre de la empresa de eventos mencionada en la invitación. Cuando encontró el número de teléfono, llamó, fingiendo ser una invitada que había perdido los detalles de la boda. Con voz calmada, preguntó sobre el evento y recibió una confirmación inmediata. La ceremonia estaba programada para el mes siguiente, en un salón lujoso en el centro de otra ciudad. La confirmación fue como un golpe directo a su alma. Ya no había dudas. Fernando, de hecho, estaba organizando una boda. Pero lo que más dolía era darse cuenta de que lo hacía mientras todavía mantenía una vida con ella. Esa noche, Estela no pudo dormir. Miró el techo, reviviendo cada momento de los últimos años, los cumpleaños, las conversaciones sobre el futuro, las promesas que parecían tan reales. ¿Cómo podía haber sido todo una mentira? ¿Había sido tan ingenua como para no ver las señales obvias? En medio del torbellino de pensamientos, Estela decidió que no enfrentaría ese dolor sola. A la mañana siguiente, tomó el teléfono y llamó a Carmen, su suegra. Carmen era una mujer fuerte y directa, conocida por no tener paciencia para las excusas baratas. Cuando atendió la llamada, su voz sonó acogedora, como siempre. «Estela, querida, ¿todo bien?», preguntó, percibiendo el tono vacilante de Estela. Estela sostenía el teléfono con fuerza mientras le contaba todo a Carmen, su suegra. Su voz oscilaba entre la indignación y la tristeza, y en varias ocasiones tuvo que detenerse para respirar hondo y contener las lágrimas. Carmen, al otro lado de la línea, escuchaba en silencio, pero el sonido de su respiración pesada revelaba el torbellino de emociones que ella misma estaba sintiendo.
Cuando Estela terminó de contarle sobre la invitación a la boda y la confirmación de la ceremonia, Carmen permaneció en silencio durante unos segundos, como si intentara asimilar lo absurdo de la situación. No puedo creer que Fernando haya tenido el valor de hacer algo así, dijo finalmente Carmen, con una evidente rabia en su voz. ¿Cómo pudo traicionarte de esta manera, traicionar su historia juntos, y además involucrarse con otra mujer, mintiéndole también a ella? Este muchacho ha perdido el juicio. Estela respiró hondo, sintiéndose un poco aliviada al compartir su secreto. Carmen, no sé qué hacer. Es como si toda mi vida hubiera sido una mentira. Estaba viviendo otra historia mientras me hacía creer que éramos un equipo, que estábamos construyendo algo juntos. Su voz se quebró, y las lágrimas llegaron con fuerza. Carmen, aunque indignada, trató de calmarla. Escucha, Estela. Primero, necesitas saber que estoy contigo. No voy a permitir que él siga con esta farsa. No solo te engañó a ti, sino también a esa joven, y quién sabe a cuántas más. Tenemos que encontrar la manera de desenmascararlo, pero de una forma en la que no pueda escapar ni esconderse. Lo expondremos en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Estela sintió una chispa de fuerza crecer dentro de ella. Era como si, por primera vez desde que descubrió todo, tuviera una aliada en esta lucha. Pero ¿cómo, Carmen? ¿Cómo podemos hacer esto sin exponernos más de lo que él ya nos ha expuesto? No quiero que esa amante, esa mujer, piense que yo sabía todo y acepté esta situación. Quiero que sepa la verdad. Carmen reflexionó por un momento antes de responder. Iremos a esa boda, Estela. Vamos a mostrar quién es realmente, frente a todos. Pero para eso, necesitamos prepararnos. No puede ser algo impulsivo. Necesitamos pruebas, todo lo que muestre quién es y lo que ha hecho. Y, lo más importante, tenemos que entrar allí sin que él sospeche nada. A partir de esa conversación, el plan comenzó a tomar forma. En los días siguientes, Estela y Carmen se dedicaron a recopilar información y planear cada detalle de lo que harían. Estela, aún afectada por la traición, encontró fuerzas en la determinación de Carmen. La suegra, a pesar de estar decepcionada con su hijo, mostraba una fuerza admirable y una franqueza que alentaban a Estela a seguir adelante. Primero, necesitamos pruebas, sugirió Carmen. Todo lo que muestre que él tenía una vida contigo mientras planeaba esto. Fotos, mensajes, cualquier cosa que deje claro que no es solo un hombre deshonesto, sino un mentiroso calculador. Estela, recordando el álbum de fotos en el celular de Fernando, decidió actuar. Esperó el momento adecuado para acceder al aparato mientras él se duchaba. Su corazón latía con fuerza mientras revisaba las fotos, pero sabía que era necesario. Guardó varias imágenes de viajes y momentos importantes de los dos, incluyendo registros de su boda. Cuando terminó, dejó el celular en el mismo lugar y respiró aliviada. Carmen, por su parte, ayudaba a preparar la narrativa de cómo confrontarían a Fernando en la boda. Entraremos discretamente, sin llamar la atención. Esperaremos hasta que él esté en el altar. Y, cuando pregunten si alguien tiene algo en contra de esta unión, lo expondremos todo. Pero debes estar preparada para el impacto, Estela. No será fácil. El plan parecía audaz, pero Estela sabía que era la mejor manera de revelar la verdad. Más que eso, sentía que era una forma de recuperar parte de la dignidad que Fernando le había arrebatado. No se trataba solo de exponer al marido, o a la amante, que también era víctima en esta historia, sino de recuperar el control de su propia vida. Cuando terminaron de planificar, Estela miró a Carmen con gratitud. Gracias por estar a mi lado, Carmen. No sé si podría pasar por esto sola. Carmen sostuvo sus manos con fuerza y respondió, eres una mujer fuerte, Estela. Más fuerte de lo que piensas. Este es solo el final de un capítulo malo en tu historia. Tu vida continuará, y mereces mucho más de lo que él puede darte. Con el plan trazado, Estela sintió una mezcla de nerviosismo y alivio. Sabía que el enfrentamiento sería difícil, pero estaba decidida a luchar por la verdad.
Ahora solo quedaba esperar el día de la boda, el día en que todo finalmente saldría a la luz. Fernando estaba cada vez más involucrado en los preparativos de la boda. Le había prometido a Elena que haría de ese día un momento inolvidable, una celebración que quedaría marcada para siempre en su historia. Aunque dudó al principio, ahora se esforzaba por cumplir todos los deseos de ella, no por amor genuino, sino por la necesidad de mantener intacta su mentira. Con cada detalle organizado, Fernando reafirmaba a Elena que ella era única, la mujer de su vida, mientras escondía que, en otra ciudad, tenía una esposa con quien compartía 12 años de historia. Elena, por su parte, estaba radiante. Escogió flores blancas para decorar el salón, pidió que las mesas tuvieran arreglos delicados de lirios y rosas, y decidió que la música de entrada sería suave, algo que transmitiera la pureza del amor que creía haber encontrado. Ella no sabía que era parte de un gran engaño, una pieza en un juego que Fernando manipulaba con maestría. Ante cada duda que Elena expresaba sobre los preparativos, él la tranquilizaba con palabras dulces y promesas de que nada saldría mal. Sabía exactamente cómo mantener viva la ilusión. Mientras tanto, Estela mantenía las apariencias. A pesar de saber sobre la traición y la boda que Fernando estaba organizando con la amante, decidió no confrontarlo, aún. Necesitaba tiempo para prepararse emocionalmente y asegurarse de que, en el momento adecuado, su voz fuera escuchada. Fernando, por su parte, continuaba con su rutina habitual, actuando como si nada estuviera fuera de lo normal. Hacía bromas en la mesa, elogiaba la comida de Estela y decía estar cansado por el trabajo. Pero ahora, cada palabra suya sonaba como una afrenta. Estela lo escuchaba, pero sentía que estaba lidiando con un extraño. El hombre que creía conocer también era, en realidad, un desconocido que vivía otra vida. Una semana antes de la boda, Fernando comenzó a hablar sobre otro de sus viajes de negocios. Será un viaje largo, pero muy importante. Necesito cerrar algunos contratos que garantizarán nuestra estabilidad para los próximos años, explicó mientras colocaba ropa en su maleta. Hablaba con tanta naturalidad que, si Estela no supiera la verdad, quizás le habría creído. Pero ahora sabía que ese viaje era, en realidad, el día en que oficializaría su traición junto a la amante. Está bien, Fernando. Haz lo que tengas que hacer. Confío en ti, dijo Estela, con una calma ensayada. Mientras se le acomodaba la ropa en la maleta, ella se esforzaba por parecer indiferente. Fernando sonrió y le besó la frente, un gesto que Estela antes consideraba afectuoso, pero que ahora le parecía vacío y mecánico. No sospechaba nada. Estela era tan buena disimulando como él mintiendo. Cuando Fernando finalmente salió de casa, Estela sintió un alivio inmediato. Era como si el aire, que se había sentido pesado en los últimos días, de repente se volviera más liviano. Sabía que él iba al encuentro de Elena y que, en poco tiempo, el plan que había trazado con Carmen entraría en acción. Tan pronto como la puerta se cerró, Estela tomó el teléfono y llamó a su suegra. Ya se fue, dijo con firmeza. Carmen respondió rápidamente, entonces es nuestro turno. Toma lo que necesites y ven a buscarme. Vamos a acabar con esa historia de una vez por todas. En pocas horas, las dos estaban en camino hacia el destino donde se llevaría a cabo la boda. Carmen, siempre práctica, había preparado una pequeña maleta con ropa sencilla y documentos que podrían ser útiles. Durante el viaje, conversaron sobre cómo Fernando había logrado engañar a tantas personas al mismo tiempo. ¿Sabes, Estela? A veces me pregunto dónde fue que fallé como madre. Siempre intenté enseñarle a Fernando sobre la honestidad, sobre el respeto. Y ahora hace algo así, inventando una historia falsa con esta chica mientras destruye tu vida, dijo Carmen, mirando hacia la carretera. Estela suspiró, pensando en cómo su propia historia había cambiado tan drásticamente en cuestión de días. Nunca imaginé que fuera capaz de esto, Carmen. Durante todos estos años, confié en él. Pensé que éramos un equipo. Y ahora, saber que está allá, con otra mujer, diciéndole que la ama,
Es como si todo lo que vivimos no hubiera significado nada para él. El viaje fue largo, pero Estela y Carmen finalmente llegaron a la ciudad donde se llevaría a cabo la boda. Decidieron hospedarse en un hotel discreto, lejos del salón donde se celebraría la ceremonia. No querían llamar la atención ni correr el riesgo de que Fernando las viera antes del momento indicado. Estela sabía que, para desenmascararlo, necesitaba actuar con calma e inteligencia. La verdad, cuando saliera a la luz, tendría un impacto mayor que cualquier grito o acusación apresurada. «¿Esa Elena, crees que sabe algo?», preguntó Carmen mientras guardaba su ropa en el armario de la habitación. Estela negó con la cabeza. «No lo creo. Fernando es bueno en esto, Carmen. Sabe manipular a las personas, sabe cómo hacer que crean en él. Así fue como me engañó durante tanto tiempo, y es así como está engañándola ahora. O tal vez lo sepa todo y tenga un carácter tan vil como él, pero dudo mucho que una mujer con valores se prestara a algo así». A la mañana siguiente de su llegada a la ciudad, Estela y Carmen se despertaron con la misma sensación de ansiedad. Era un día crucial, ya que habían decidido salir a buscar el lugar exacto donde se llevaría a cabo la boda. Necesitaban familiarizarse con el entorno, observar los preparativos e intentar prever cómo sería el gran día. Estela sabía que esto no sería fácil. Cada detalle que descubrieran serviría como una confirmación más de la traición de Fernando, una verdad dolorosa que aún luchaba por aceptar completamente. «¿Lista?», preguntó Carmen mientras terminaba de atarse los zapatos. «Lo suficiente», respondió Estela con una sonrisa débil. Ambas sabían que la tarea exigía discreción. Si Fernando o alguien relacionado con él las veía, todo el plan estaría en riesgo. Pidieron un taxi y dieron la dirección que figuraba en la invitación. El conductor, sin sospechar sus intenciones, comentó sobre el lugar: «Es uno de los salones más caros de la ciudad. Generalmente se usa para bodas de alto nivel o eventos corporativos importantes. Parece que hoy habrá algo grande. He visto camiones de entrega pasar todo el día». Las palabras del taxista hicieron que Estela sintiera un nudo en el estómago. Intercambió una mirada con Carmen, quien simplemente asintió, como si dijera silenciosamente: «Tenemos que seguir adelante». Cuando llegaron a la dirección, pidieron al conductor que las dejara a una distancia segura del salón para que pudieran observar sin llamar la atención. Tan pronto como bajaron del coche, quedaron impresionadas. El salón era majestuoso, con una fachada imponente rodeada de jardines bien cuidados. Portones de hierro forjado flanqueaban la entrada principal, donde decoradores y organizadores de eventos trabajaban incansablemente. Camiones estacionados al costado descargaban cajas y más cajas de flores, arreglos, telas lujosas y equipos de sonido. «Dios mío, Estela. Mira esto. Es como si estuviera intentando construir un palacio», murmuró Carmen, mirando incrédula el movimiento. Estela permaneció en silencio por unos segundos, absorbiendo la escena. Era difícil creer que ese evento estuviera siendo organizado por el hombre con quien había compartido una vida tan sencilla. La grandiosidad del lugar contrastaba profundamente con las cenas modestas que compartían en casa, donde Fernando siempre insistía en que había que ahorrar para el futuro. Caminaron un poco más, siempre discretas, observando todo a la distancia. Estela sentía una mezcla de ira y desconcierto. ¿Cómo logró planear todo esto sin que yo lo notara? Este salón, estas flores. Debe haber costado una fortuna. Estaba gastando todo esto para impresionar a una amante, mientras decía que no podíamos ni comprar una lavadora nueva porque teníamos que ahorrar. Carmen, siempre práctica, trató de tranquilizarla. Logró esto manipulando a las personas, Estela. Debe haberle contado una historia llena de promesas a esa chica, la amante, tal como lo hizo contigo. Fernando sabe muy bien cómo engañar y usar a los demás para su propio beneficio. Pero es precisamente por eso que estamos aquí. Esta mentira va a terminar. Mientras caminaban más cerca, siempre con cuidado de no ser vistas, lograron avistar la entrada principal del salón.
Los trabajadores cargaban enormes jarrones con flores blancas, mientras otros ajustaban un cartel dorado que decía Fernando y Elena en letras cursivas y elegantes. Estela sintió un apretón en el pecho al ver esos nombres juntos. Era como si cada detalle de la boda fuera una provocación directa, un recordatorio cruel de cuánto la había traicionado Fernando. No escatimó en nada, comentó Carmen, mirando los arreglos que descargaban. Este salón debe haber costado una fortuna, y estos adornos. Es de otro nivel. Realmente quiso impresionar a esa amante, ¿verdad? Estela sintió que su rostro se calentaba, dividida entre el deseo de llorar y la necesidad de mantenerse fuerte. Ella no tiene idea de quién es realmente. Para ella, debe parecer el hombre perfecto, alguien capaz de ofrecer todo esto. Carmen miró a Estela, notando la expresión de dolor en el rostro de su nuera. ¿Estás bien?, preguntó con un tono de preocupación. Estela negó con la cabeza. No, pero lo estaré. Es difícil mirar todo esto y no sentir que toda mi vida fue un gran engaño. La historia que me hizo creer. Pensé que tenía un matrimonio real. Pero ahora me doy cuenta de que estaba compartiendo su vida conmigo y con otra persona, y eso me destroza por dentro. Carmen colocó una mano en el hombro de Estela, intentando consolarla. Lo sé, querida. Pero recuerda que esta fiesta, por grandiosa que sea, está construida sobre mentiras. No importa el tamaño de las flores o la belleza del salón, nada de esto puede borrar lo que hizo. Y cuando llegue el momento, vamos a terminar con esta farsa. Se quedaron unos minutos más observando los preparativos antes de decidir regresar al hotel. Mientras caminaban de vuelta a la calle principal, Estela no podía dejar de pensar en la magnitud del evento. Cada detalle parecía haber sido meticulosamente planeado, como si Fernando quisiera crear la ilusión de una historia perfecta para su amante. Pero para Estela, ese salón inmenso y lujoso representaba solo una cosa: la profundidad de la traición. De regreso al taxi, Carmen rompió el silencio con una observación práctica. Al menos ahora sabemos cómo se está organizando todo. Cuando llegue el día, sabremos exactamente dónde estar y cómo actuar. Y él no tendrá a dónde escapar. Finalmente, llegó el tan esperado día. El salón que Estela y Carmen habían observado de lejos días atrás ahora estaba lleno de vida. Invitados elegantemente vestidos llegaban en autos lujosos, cruzando la imponente puerta y dirigiéndose a la entrada principal, donde un equipo los recibía con sonrisas y programas de la ceremonia. El ambiente era de expectativa y celebración. Todos allí estaban a punto de presenciar lo que creían que sería el inicio de una hermosa historia de amor. Pero, para Estela, ese día era el comienzo del fin de la mentira que Fernando había construido. Ella y Carmen se arreglaron de forma discreta, vistiendo ropa sencilla para no atraer atención innecesaria. El plan era infiltrarse en el salón sin que Fernando las notara antes del momento indicado. Mientras ajustaba su cabello frente al espejo, Estela sintió un nudo en el estómago que parecía crecer con cada segundo. «Es ahora o nunca», murmuró para sí misma, intentando controlar la mezcla de nervios y determinación que dominaba su cuerpo. «¿Estás lista?», preguntó Carmen, ajustando la bolsa donde guardaba las pruebas reunidas en los últimos días. «Lo estoy», respondió Estela con firmeza. Aunque su corazón latía desbocado, sabía que no podía dudar. Aquello era más grande que el dolor personal que sentía. Se trataba de revelar la verdad, de exponer las mentiras y, finalmente, de poner fin a esa historia de traición. Ambas llegaron al salón con anticipación, mezclándose entre los invitados que todavía se acomodaban. Eligieron un lugar estratégico al fondo, desde donde podían observar todo sin llamar la atención. Estela sintió un apretón en el pecho al ver el escenario montado en el centro del salón. Un altar decorado con flores blancas y velas relucientes dominaba el espacio, mientras las sillas, perfectamente alineadas, estaban ocupadas por familiares y amigos de Elena. Muchos de ellos sonriendo y conversando alegremente. Parecía la escena de un cuento de hadas, salvo por el hecho de que Estela sabía exactamente cómo terminaría esa historia. Cuando el reloj marcó la hora exacta,
La suave música que llenaba el ambiente se detuvo, y todas las miradas se dirigieron al pasillo principal. Las puertas dobles del salón se abrieron, revelando a Fernando de pie junto al oficiante. Vestía un traje impecable y su rostro mostraba una expresión confiada. Era como si creyera que su mentira estaba perfectamente calculada y que nada podría salir mal. Estela apretó los puños, luchando contra el impulso de confrontarlo en ese mismo instante. Poco después, Elena apareció, radiante en un deslumbrante vestido de novia. Su expresión era de pura felicidad mientras caminaba lentamente hacia el altar, acompañada por lo que parecía ser un familiar cercano. Estela la observó con una mezcla de compasión y tristeza. La joven, llena de sueños, no tenía idea de que estaba a punto de casarse con un hombre que llevaba otra vida, con otra mujer, y una historia completamente distinta de la que le había contado. El oficiante comenzó la ceremonia con palabras que exaltaban el amor, la confianza y la unión, valores que, irónicamente, Fernando parecía ignorar por completo. Estela miró a Carmen, quien asintió levemente, indicando que era casi el momento de actuar. Esperaron pacientemente mientras el oficiante continuaba, sus palabras resonando en el salón lleno de emoción y expectativa. Cuando llegó el momento de la famosa frase, si alguien tiene algo en contra de esta unión, hable ahora o calle para siempre, el salón quedó en completo silencio. Fue en ese instante cuando Estela sintió que su cuerpo se movía casi por impulso. Se levantó, atrayendo miradas curiosas y susurros que comenzaron a extenderse entre los asistentes. Tengo algo que decir. Su voz firme cortó el silencio, y todas las miradas se posaron en ella. Carmen se levantó detrás de ella, con la expresión decidida de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Fernando, en el altar, se quedó pálido al reconocerlas. Su sonrisa confiada desapareció instantáneamente, reemplazada por una expresión de absoluto pánico. Fernando González, olvidaste contar una parte importante de tu historia, comenzó Estela, caminando por el pasillo central hacia el altar. Los invitados comenzaron a murmurar, confundidos por la escena inesperada. Elena miró a Fernando, buscando respuestas en su rostro, pero él permaneció inmóvil, como paralizado. Permítanme presentarme, continuó Estela, deteniéndose junto al altar. Me llamo Estela González, y soy la esposa de este hombre. Estamos casados desde hace 12 años. Compartimos una casa, una vida, y hasta hace poco, creí que compartíamos amor y respeto. Pero hoy estoy aquí para revelar la verdad. Carmen, a su lado, abrió la bolsa y sacó un sobre con las pruebas. Estas son fotos de su matrimonio, de los viajes que hicieron juntos, e incluso mensajes que me envió diciendo que pronto volvería a casa. Todo esto mientras él estaba aquí, planeando este matrimonio con su amante. La palabra fue dicha con fuerza, y Elena, al escucharla, retrocedió un paso, impactada. El salón cayó en un caos absoluto. Los invitados murmuraban entre ellos, mientras otros parecían estar en estado de shock. Elena miraba las pruebas que Carmen sostenía, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Fernando intentó acercarse a Estela, pero ella levantó la mano para detenerlo. No te atrevas a decir nada. Ya escuché todas las mentiras que tenías que contar. Elena finalmente rompió el silencio, con la voz temblorosa. ¿Es esto verdad, Fernando? ¿Tú estás casado? Él intentó responder, pero las palabras parecían escapar de su boca. Elena, ahora con lágrimas en los ojos, arrojó el ramo al suelo y salió corriendo del altar, seguida por algunos invitados que intentaban consolarla. Estela se giró hacia Fernando por última vez. Hoy destruiste tu propia historia. Vine aquí porque necesitaba que todos vieran quién eres realmente. Ahora me voy, y espero que nunca más cruces mi camino. Sin esperar una respuesta, Estela y Carmen salieron del salón, sintiéndose aliviadas a pesar del dolor. La verdad, al fin, había sido dicha. La mañana siguiente al enfrentamiento fue silenciosa para Estela. Se despertó con una mezcla de alivio y tristeza,
como si una parte pesada de su historia hubiera sido arrancada de golpe. Del otro lado de la línea, la voz temblorosa de Elena rompió el silencio. Estela, soy Elena. Por favor, no cuelgues. Solo quería disculparme. El tono de la joven estaba cargado de arrepentimiento y nerviosismo. Estela dudó por un momento, pero respiró profundamente antes de responder. Elena. No te preocupes, no voy a colgar. ¿Qué necesitas? Elena parecía luchar por encontrar las palabras correctas. Quedé en shock ayer. No tenía idea de que él estaba casado, de que tú existías. Me engañó por completo. Lo siento mucho, de verdad. No sé cómo tuviste tanta fuerza para enfrentar todo eso. Estela sintió un nudo en la garganta al escuchar el tono genuino de Elena. A pesar de todo, sabía que la joven era tan víctima como ella en esa historia. Elena, lo entiendo. No tenías forma de saberlo. Fernando es muy bueno mintiendo. Construyó una vida doble tan convincente que ni siquiera yo vi la verdad durante mucho tiempo. Estela cerró los ojos por un instante, intentando contener las lágrimas. A pesar del dolor, había algo tranquilizador en escuchar a la otra mujer reconocer la verdad. Sé que puede sonar extraño, pero me gustaría verte, continuó Elena, casi suplicando. No quiero que pienses que sabía algo, porque no sabía nada. Quisiera escuchar más sobre tu historia, tu vida con él. Y mi familia también está indignada. Quieren hablar contigo y disculparse por lo que pasó. Por favor, déjame intentar arreglar, al menos un poco, este desastre que él creó. Estela lo pensó por un momento. La idea de revivir los acontecimientos recientes parecía dolorosa, pero también había algo profundamente humano en la petición de Elena. Estela sabía que Fernando había engañado a ambas, y tal vez compartir sus historias ayudaría a las dos a encontrar algún tipo de cierre. Está bien. Podemos encontrarnos, sí. Elena suspiró aliviada, agradeciendo repetidamente antes de colgar. Estela dejó el teléfono a un lado y miró a Carmen, que estaba en la cocina escuchando la conversación a lo lejos. Parece que ella también fue completamente engañada, comentó Estela. Carmen, siempre práctica, se encogió de hombros. Por supuesto que lo fue. ¿Crees que alguien aceptaría ser la amante de un hombre casado en una ceremonia como esa, con todos esos invitados? Él es un manipulador, Estela. Pero, si eso te ayuda a encontrar algo de paz, creo que es buena idea hablar con ella. Al día siguiente, Estela llegó a la casa y se encontró con Elena, quien estaba acompañada por sus padres y una hermana mayor. La familia parecía incómoda y nerviosa, pero también visiblemente indignada por la situación. Elena, aún abatida, llevaba un cuaderno de notas, como si hubiera hecho una lista mental de todo lo que necesitaba decir. Tan pronto como se sentó, se volvió hacia Estela y comenzó. Antes que nada, quiero disculparme nuevamente. Yo no lo sabía. Cuando conocí a Fernando, él decía que era soltero, que estaba enfocado en el trabajo y que no tenía tiempo para involucrarse con muchas personas. Él parecía tan honesto, tan confiable. Su voz vaciló, y su madre colocó una mano en su hombro como gesto de apoyo. Estela, quien había pasado noches tratando de entender cómo Fernando había logrado manipular a tantas personas, finalmente encontró su voz. Él tiene una habilidad aterradora para contar historias. Hace que creas cada palabra. Sé exactamente cómo te sientes, Elena, porque yo viví lo mismo durante 12 años. Me hizo creer que teníamos una vida sólida, llena de amor y complicidad. Y todo el tiempo, él nos estaba mintiendo a las dos. Carmen, que observaba todo de cerca, decidió intervenir. El problema de Fernando es que cree que puede vivir dos vidas al mismo tiempo sin que nadie lo descubra. Engañó a Elena, pero, peor aún, engañó a Estela, que dedicó años de su vida a él. Y ahora es momento de que enfrentemos esta realidad. Elena asintió, pareciendo aliviada por encontrar a alguien que entendiera su dolor. No lo sabía, Estela,
pero me siento tan culpable. La idea de ser la amante de alguien, de destruir la vida de otra mujer, eso va en contra de todo lo que creo. Cuando él habló de matrimonio, pensé que estaba viviendo la historia de mi vida. Ahora me doy cuenta de que todo fue una mentira. La conversación continuó durante horas, con Estela compartiendo detalles de su vida junto a Fernando, mientras Elena y su familia escuchaban atentamente. En algunos momentos, Elena lloraba al comprender la profundidad de la manipulación de Fernando, mientras que su madre expresaba indignación por lo que su hija había pasado. Carmen, por otro lado, se encargaba de enfatizar que todo aquello no era culpa de Elena, sino de Fernando, quien había destruido la confianza de ambas mujeres. Al final de la tarde, Elena tomó la mano de Estela, mirándola directamente a los ojos. No sé cómo agradecerte por recibirme, por escucharme. Quiero ayudarte a contar esta historia. Quiero asegurarme de que Fernando no vuelva a hacerle esto a nadie más. Él destruyó tu vida, la mía y, probablemente, la de otras mujeres también. Pero podemos impedir que continúe. Después del encuentro con Elena y su familia, Estela, al día siguiente, se sentía con un renovado sentido de determinación. Se sentó en la mesa de la cocina con Carmen y dijo, sin titubear, está decidido, Carmen. Voy a iniciar el proceso de divorcio. Fernando ya no forma parte de mi vida, y quiero oficializarlo. Es hora de cerrar esta historia de una vez por todas. Carmen asintió, con un evidente orgullo en su mirada. Es la mejor decisión, Estela. Te mereces una nueva vida, lejos de ese hombre que destruyó tu confianza. Y ten por seguro que estaré a tu lado en cada paso. Estela pasó la mañana organizando documentos, reuniendo certificados, contratos y todo lo necesario para iniciar el proceso. Aunque era doloroso revolver el pasado, sintió que cada papel reunido era un paso hacia la libertad. Al final de la tarde, buscó a una abogada especializada en divorcios, recomendada por Carmen. La abogada, experimentada y directa, escuchó la historia de Estela con atención y trazó los primeros pasos. Tu caso es claro, Estela. Con lo que me trajiste y lo que ocurrió públicamente en la boda, será un divorcio directo. Vamos a garantizar que recibas lo que te corresponde, sin margen a que él lo cuestione. Estela agradeció, sintiendo alivio por estar finalmente actuando. Mientras tanto, Elena se puso en contacto nuevamente, proponiendo que ambas tomaran medidas para asegurarse de que Fernando no tuviera más la oportunidad de repetir lo que hizo. Estela, he estado pensando mucho desde que hablamos, y creo que él debe ser expuesto. No solo para que las personas sepan quién es realmente, sino para evitar que engañe a otras mujeres. No quiero que nadie pase por lo que nosotras pasamos. Estela estuvo de acuerdo. Aunque era una decisión difícil, sabía que exponer a Fernando era una forma de proteger a otras personas. Elena, que tenía experiencia con redes sociales debido a su trabajo, sugirió un enfoque estratégico. Vamos a comenzar contando nuestra historia. No con odio, sino con la verdad. Las personas necesitan saber quién es realmente. En los días siguientes, ambas trabajaron juntas en la creación de un relato detallado. Estela proporcionó fotos, mensajes y documentos que probaban el matrimonio, mientras Elena reunió evidencias de su relación con Fernando, incluidas los mensajes que él había enviado a ambas en distintos momentos. Era impresionante cómo Fernando lograba mantener dos vidas paralelas, mintiendo a ambas con la misma naturalidad. Es un manipulador nato, dijo Estela mientras revisaba el texto que publicarían. Pero ahora, su historia será contada como es. El texto, publicado en las redes sociales, fue directo e impactante. Contaron sobre la doble vida de Fernando, sobre cómo manipulaba emociones y engañaba a las personas a su alrededor. No había odio ni ataques, solo hechos y pruebas. La historia rápidamente ganó atención, siendo compartida por miles de personas. En los comentarios, mujeres elogiaban el coraje de ambas, mientras que otras relataban casos similares de traición y manipulación. Él creía que podía seguir actuando así para siempre, comentó Elena mientras observaba la repercusión en línea. Pero ahora, todos saben quién es.
Esto es el final del camino para él. Además de las redes sociales, Estela y Elena decidieron llevar la historia a un periódico local. Fueron contactadas por un reportero interesado en profundizar la materia, destacando cómo Fernando había engañado a 2 mujeres y arruinado la confianza de ambas. Durante la entrevista, Estela habló con firmeza: esta no es solo mi historia o la de Elena. Es la historia de muchas mujeres que confían, que creen en una relación, y terminan siendo traicionadas y manipuladas. Espero que, al exponer lo que sucedió, podamos alertar a otras personas e impedir que él o cualquier otro haga algo así nuevamente. El reportaje fue publicado con gran repercusión, mostrando a Fernando como un hombre que había destruido vidas con su manipulación. Mientras Estela leía el artículo, sintió una mezcla de alivio y justicia. Por primera vez en meses, ya no estaba solo reaccionando a los acontecimientos, estaba tomando el control de su vida y de su historia. Fernando, por su parte, comenzó a sentir los efectos de las acciones de Estela y Elena. Su reputación, tanto personal como profesional, quedó destruida. Recibió críticas y cuestionamientos de personas que antes confiaban en él, y muchas puertas comenzaron a cerrarse. En medio del caos que su mentira generó, intentó ponerse en contacto con Estela, pero ella ignoró todos sus intentos. Él tuvo su oportunidad de decir la verdad y de actuar con respeto, dijo Estela a Carmen mientras miraba el teléfono que vibraba sin cesar con llamadas de Fernando. Ahora, tendrá que lidiar con las consecuencias de las decisiones que tomó. Mientras la repercusión continuaba, Estela comenzó a sentir que el peso de la situación disminuía. No se trataba solo de exponer a Fernando, sino de reconstruir su propia vida. Se dio cuenta de que, a pesar del dolor y las mentiras, estaba más fuerte que nunca. «Estás siguiendo adelante, Estela», dijo Carmen, sonriendo a su nuera. Él intentó destruir tu historia, pero lo único que logró fue darte una nueva oportunidad para reescribirla. Estela sonrió, sintiendo una nueva ola de determinación. La vida apenas estaba comenzando de nuevo, y sabía que tenía una historia diferente que contar, una que sería escrita con verdad y dignidad.